Bienvenidos nuevamente en este nuevamente frío martes en la red en Radio Fénix, acá en la 1330 del dial AM, al sexto con ese queda tan feo, sexto episodio de Punto Crítico, acá con Javier, nuestro operador estrella, y con George. Buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes para nuestro operador. Estamos nuevamente por este lado. Estamos por empezar esta sexta entrega de Punto Crítico, que viene ya con los resultados de las internas un poco más aplacados y con resultados políticos que son posteriores, pero que también son una consecuencia indirecta, como todo lo que va a suceder de aquí a octubre, porque ya estamos en campaña electoral para las elecciones nacionales de este año 2024. El programa anterior, el quinto episodio, estuvo muy cargado de información, quedaron algunas preguntas por responder, algunos comentarios, y usted se preguntará dónde se hicieron esos comentarios. Bueno, esos comentarios se hicieron a través de Twitter, porque tenemos @puntocrítico.uy para retuitear, me gustear, participar de las encuestas. Me gusten tranquilos, porque ahora los me gusta de Twitter son privados, nadie puede ver lo que me gustean, así que me gusten tranquilos, manden DM. Así que pueden hacer las preguntas que quieran al WhatsApp, al 099-482-376, también al YouTube. Punto Crítico UI es nuestro canal de YouTube, donde subimos los programas, porque nos pueden escuchar ahora en Radio Fénix de 18:30 a 19:30 todos los martes en vivo, o on demand, como se conoce el término, en Spotify, que somos Punto Crítico UI, y en YouTube, que decíamos Punto Crítico UI también. Ahí pueden activar la campanita para enterarse cuando subimos un video, porque no solamente subimos los programas, también subimos videos, información, entrevistas que tienen que ver con toda esta carrera electoral en la que está sumida el país entero de cara al 27 de octubre de este año y a posteriores instancias. También pueden escuchar en la Radio Fénix, además de en el dial de la Radio AM, en radiofenix.com.uy, y si no, se pueden descargar la aplicación del Play Store, que es Radio Fénix 1330M, para escuchar Punto Crítico y otros programas de la programación de Radio Fénix. Algunas de esas preguntas estaban muy interesantes, pero no entraban en la planificación del programa y no las quisimos dejar pasar, porque son vigentes, porque seguimos hablando de la carrera electoral. Había efectos generados dentro de las urnas y algunos generados afuera, que generaban muchísimas preguntas, dudas, comentarios, cuestionamientos, halagos, y hasta insultos, que esos preferimos que no nos manden, sobre algunas decisiones tomadas en tanto la votación de las internas. Una de las preguntas era una noticia generada dentro del Partido Nacional, que es, además de la elección de Ripoll, de la que ya hablamos bastante y seguiremos hablando a lo largo del programa, esta propuesta que le hace el candidato Álvaro Delgado el ahora candidato Álvaro Delgado, a el presidente actual, Luis Lacalle Pou, de liderar las listas al Senado. Sí, como vos bien decías, en realidad, como la oyente que nos planteaba, Patricia nos planteaba la pregunta, ya vaya de paso el saludo por haber hecho la misma. Ella nos planteaba de por qué, por parte de Álvaro Delgado, se le hizo el ofrecimiento al presidente Luis Lacalle Pou para encabezar o integrar las listas al Senado, ¿tá?, de cara a las elecciones de octubre. Todo esto se desprende por las noticias que estuvieron circulando, en donde el candidato del Partido Nacional hace, efectivamente, como decíamos, este ofrecimiento, y para citarlo textual, Álvaro Delgado decía lo siguiente: le pedí al presidente que sea parte del equipo e integre nuestras listas al Senado, y se comprometió a acompañar. ¿tá? Esto fue lo que indicó Delgado al cerrar el discurso en la definición de lo que fue esa carrera electoral de cara a la interna. Entonces, en base a la pregunta de Patricia, nosotros dijimos: ¿es Lacalle Pou la primera persona que sería presidente y a su vez candidato al Senado? Entonces empezamos a investigar, y efectivamente, porque por ejemplo, Sanguinetti, en el primer periodo luego del retorno a la democracia, no fue luego candidato al Senado. El padre de Lacalle Pou, Lacalle Herrera, tampoco fue candidato al Senado. Luego Sanguinetti II tampoco lo fue. Y tampoco lo fue ni Tabaré Vázquez, ni José Mujica, ni lo fue Jorge Valle. ¿Ah? Entonces, esto sería la primera vez que se va a dar que un presidente
puede estar integrando listas al Senado. Pero nosotros, en base a la pregunta que nos hacía el oyente, para también saber más o menos cómo venía encarado el tema, ¿a dónde fuimos? A la Constitución, para ver si dentro de la Constitución había algún artículo que efectivamente refería a esto. Entonces, lo que encontramos fue lo siguiente. Según el artículo 91, el presidente y el vicepresidente de la República no pueden ser representantes, es decir, en este caso, Lacalle Pou no podría ser diputado, ¿tá? Pero si nosotros ampliáramos a esto, ¿tá? Más allá para saber si, por ejemplo, en qué pasa, por ejemplo, en el caso de quienes estuvieron en la presidencia o la vicepresidencia, alternando, como pasa generalmente, con los primeros senadores y demás. ¿Ah? Según el artículo 92, es decir, el segundo artículo de la Constitución, no pueden ser candidatos a representantes ni el presidente de la República, ni el vicepresidente de la República, ni los ciudadanos que hubiesen sustituido a aquel cuando hayan ejercido la presidencia por más de un año continuo o discontinuo. Esto es decir, son dos artículos que están en la propia Constitución. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de los senadores? ¿Qué es lo que aplica para el caso de Lacalle Pou? Nosotros encontramos en el artículo 99 de la Constitución que son aplicables a los senadores las mismas incompatibilidades a los que se refiere el artículo 91, que es el que acabamos de leer, con las excepciones que en el mismo son establecidas. ¿Cuáles son estas excepciones? Son las personas que ejerzan, por ejemplo, actividad alguna, como funciones militares y demás, o que estén vinculados a cargos universitarios, es decir, docentes universitarios, técnicos en funciones, etcétera, que para este caso, por ejemplo, tendrían que tener un cargo honorario, ¿tá? Es decir, por el cargo, por el tiempo que duren en el cargo, serían algo de carácter honorario. Pero, si nosotros seguimos investigando un poco más al respecto de este tema, ¿tá? Es decir, no solamente Lacalle Pou no podría ser senador, sino que si nosotros vamos también a la parte del artículo 77, que es otro de los artículos que habla de esto, el presidente de la República y los miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los partidos, ni intervenir en forma alguna de la propaganda política de carácter electoral. Es decir, en base al artículo 77, él no podría hacer propaganda por él mismo, y a su vez, la propia Constitución dice que Lacalle Pou no puede ser candidato al Senado, como es la propuesta que se hizo por parte del candidato Álvaro Delgado. Sin embargo, nuestro equipo de 72 politólogos, creo que renunciaron 4, no me acuerdo si eran 76 en el anterior, pero está, porque encontraron nuevos proyectos, así que hay 4 puestos para politólogos abiertos en Punto Crítico. Continúo investigando y hay muy poco antecedente de un presidente tirándose al Senado, pero hay que decirlo. José Mujica lideró la lista 609 luego de ser presidente, y si bien los artículos que nombraba Jorge no se lo permitían, él argumentó su capacidad de serlo, de que la Constitución de la República establece en un artículo a texto expreso quienes no pueden ser candidatos a senador. Y como lo establece a texto expreso, se entiende que los que no están incluidos en esa lista podrían serlo, en una interpretación, a mi criterio, demasiado laxa y que es incorrecta, porque yo me adhiero a lo que explicaba Jorge, pero que explica, y este artículo es el artículo 100. El artículo 100 de la Constitución establece que no pueden ser candidatos a senadores los jueces y fiscales letrados, ni los funcionarios policiales, ni los militares con mando de fuerza o en ejercicio de alguna actividad militar, salvo que renuncien y cesen en sus cargos con 3 meses de anticipación al acto electoral. Para los consejeros y directores de entes autónomos y de los servicios descentralizados se estará previsto lo establecido por otro artículo, pero que en este momento no nos interesa. Esto es lo que argumentó José Mujica para liderar la lista del Senado 609 en 2014 y salir electo además, y que está previsto que sea lo mismo que argumente Luis Lacalle Pou para intentar entrar a conseguir su banca. Lo cierto es que la banca es muy interesante para un presidente que se va por un tema no solo del peso político que arrastra tras su gestión, que puede ser positivo o negativo según cómo la población lo evalúe, sino que además son fueros, ¿no?, que sellan cualquier posible investigación sobre una irregularidad cometida durante su mandato, al menos por 5 años más, hasta que tal vez se tire de nuevo. Pero este sería el escudo legal, un escudo que a mí me parece muy endeble, pero que quien podría cuestionarlo
simplemente ya lo hizo. Entonces pierde toda capacidad moral el Frente Amplio de cuestionar las intenciones de Luis Lacalle Pou de tirarse del Senado, sabiendo que uno de sus dos presidentes de toda su historia y reciente, José Mujica, lo hizo, argumentando exactamente lo mismo que va a argumentar Luis Lacalle Pou. Así que es un tema que generó dudas, suspicacias, que preguntó no solo Patricia, preguntó Carla de Villa Española, preguntó Franca de Positos, que hay que decirlo, ya había hecho una excelente pregunta en la anterior, ya no me acuerdo cuál, pero habíamos respondido, así que le agradecemos a Franca que siga de esa manera el programa y los invitamos a los demás a hacerlo de la misma manera, pero es un tema que yo creo que va a seguir dando discusión, pero que nadie, no existe ningún actor político en este momento, en el espectro político, con la capacidad de cuestionarlo, porque el partido, la oposición actual, lo ha hecho de la misma manera. Sí, a ver, ninguno de nosotros dos somos abogados constitucionalistas, ¿no? Por ende, lo primero que hicimos fue hacer el ejercicio que haría cualquier persona de a pie, ¿no? Es decir, ¿dónde me tengo que fijar para saber si el presidente Lacalle Pou puede ser candidato al Senado o a diputado? Entonces fuimos a la Constitución y en base a esto es que encontramos estos datos. Si nosotros lo hiláramos muy fino, que va a ser el camino, como decía Lucas, y que ya se utilizó, podría dar lugar a que perfectamente ocupara ese cargo. En caso de que nosotros tomáramos a grosso modo, tal cual lo dice en la propia Constitución, no estarían dadas las garantías o la circunstancia como para que él efectivamente pueda ser parte de las cámaras. Esto es un error, esto es claramente un error porque la Constitución no fue hecha por constitucionalistas, ¿no? No solamente. La normativa ya expresaba que es evidente que el presidente no puede ser senador, entonces cuando llegaron al artículo 100 dijeron, no, pero el presidente ya dijimos que no puede, es redundante. Entonces, en ese ida y vuelta, en esa constitución que ha cambiado y que seguirá cambiando por suerte a lo largo de los años, quedó este vacío interpretativo o este gris interpretativo que le permite a Luis Lacalle Pou, y que reiteramos porque este programa no es un programa militante, es un programa de análisis político, y para que se entienda, a mí no me parece, y acá hablo a nivel personal, correcta la decisión de Luis Lacalle, como no me parece la decisión que tomó José Mujica en su momento de tirarse del Senado siendo presidente en ejercicio. Ya está, pasa, ya es cosa pasada y ya es un elemento interesante a la hora de hablar de otro tema, porque el presidente, además de aceptar, según palabras de Álvaro Delgado, liderar listas al Senado, también afirmó que va a participar de la campaña por el plebiscito de la seguridad social. Un plebiscito que tuvo determinados movimientos políticos y para el cual era muy importante esta elección interna también, porque primeramente hubo una campaña de difamación muy importante por parte del gobierno, que trató de instaurar la idea política, la idea en la opinión pública de que las firmas para convocar a este plebiscito, que eran necesarias, eran 276.000, tenían un enorme porcentaje de falsificación. Eso es absolutamente falso. Falso desde que empieza a que termina. Lo que sí sucede cuando la Corte Electoral testea estas firmas es el chequeo de incongruencias. Uno puede haber venido por la calle en la feria con las verduras en la mano y le pueden haber preguntado si firmaba y dice sí, y su firma puede haber quedado un poco distinta a la de su documento o a la que firmó en la credencial en su momento. Eso puede ser un factor por el cual la Corte no acepte su firma como válida para la convocatoria de un plebiscito. ¿Eso significa que el PIT-CNT y los partidos políticos que lo apoyaron fraguaron un fraude? No, bajo ningún concepto. Así que esta idea del gobierno de tratar de deslegitimar la recogida de firmas es absolutamente... ya juega al borde de lo ético más allá de la estrategia política. Lo cierto es que el PIT-CNT y los partidos políticos que lo respaldaron presentaron 430.000 firmas y el porcentaje de descarte fue el mismo que en cualquier otra propuesta, fue alrededor del 25%. La Corte Electoral, cuando llega a las firmas necesarias, no continúa verificando. Es decir, una vez que logra activar el mecanismo, no sigue verificando porque ya tiene las firmas suficientes. A la Corte Electoral lo único que le interesa es si se alcanzaron las firmas, no cuántas. Entonces, se frenó en el momento de llegar,
pero las firmas eran más que suficientes, sobraban decenas de miles de firmas que quedaron sin verificar y el plebiscito se va a hacer. ¿Cómo quedó el mapa político sobre el plebiscito? Bueno, el mapa político no quedó bien para el plebiscito porque claramente triunfaron o tuvieron un rendimiento electoral muy interesante. No el gobierno, que ya lo estuvimos analizando en profundidad en el programa pasado, sino que dentro del Frente Amplio aquellos sectores que no respaldan el plebiscito, como por ejemplo el MPP, que tuvo una votación abrumadora de mayorías, y luego, bueno, los seregnistas y otros sectores que no apoyan esta recogida de firmas. ¿Quiénes la apoyan? El Partido Comunista, el Partido Socialista y algunos otros sectores que la verdad no tienen una votación significativa, o tal vez sí, pero no vamos a detallar uno por uno, pero sí, hay una pequeña facción del Frente Amplio que apoya, no es una pequeña, perdón, con todo respeto a comunistas y socialistas, sino que minoritaria en términos de mayorías dentro del Frente Amplio. Igual es una discusión que va a dar el partido de oposición de cómo encarar este plebiscito, pero la decisión más probable y la que se está manejando es volver a dar libertad de acción. Sí, no solamente eso. A ver, si nosotros hacemos el ejercicio del propio análisis, ¿no? De cómo se viene plantando la campaña desde que se decidieron las fórmulas, yo me animo a decir de que todas las preguntas que se le han hecho principalmente a Álvaro Delgado y a Valeria Ripoll, y las que se han hecho con Andrés Ojeda y Robert Silva, en prácticamente todas las entrevistas se pone como contrapunto el cómo va a actuar el Frente Amplio, por un lado, teniendo un Orsi que no firmó por el plebiscito y una Carolina Cose que sí firmó. Entonces, desde ese lado se trata de hacer mella y encontrar fisuras en la fórmula del Frente Amplio. Digo esto porque, por ejemplo, se ha dado en diversos canales de televisión y programas de radio, también la prensa escrita, ¿no? En donde se les hace esta consulta específicamente de cómo se van a posicionar de cara a tratar de debilitar a la fórmula del partido más votado en estas últimas elecciones internas, y que es la forma también que tienen ellos como de canalizar efectivamente los apoyos en contra de esta reforma. Sí, lo cierto es que hay un brete político, y el brete político es para el Frente Amplio. De las 20 listas más votadas en la interna Frente Amplista, 12 están decididamente en contra de esta reforma constitucional propuesta por el PIT-CNT y afines. Esto, además de que el triunfo de Orsi fue por el 57% de los votos, y Orsi ya se expresó en contra del plebiscito en varias oportunidades, la verdad que presionan al Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio para tomar una decisión que suene y tenga coherencia con lo expresado por quien hoy en día es su candidato a presidente. También estos sectores que están en contra de la reforma presionan públicamente, al punto de que Mario Vergara, sabiendo su postura de mayor fuerza dentro de la interna, dice que la fórmula no se pronuncie genera debilidad. Esto lo que quiere decir es: estoy presionando para que la fórmula se pronuncie decididamente en contra de la reforma de la seguridad social. Yo no sé con qué analista habló, pero también posicionarse decididamente en contra de una reforma de la seguridad social que propone la organización social más grande de este país, con 500.000 de afiliados, y que además fue apoyada por varios partidos políticos, y que hoy en día está recogiendo otros apoyos, como yo lo quiero decir, soy el mayor defensor de él en esta mesa, el doctor Salle, que es el 5º partido más votado de este país, y dijo decididamente que van a sobrar, convirtiéndose en el primer partido político que, Unidad Popular si ya lo está haciendo, no lo recuerdo, que dice decididamente que van a sobrar las listas en octubre con la reforma y con el plebiscito, y que además ha sido muy duro sobre los argumentos en contra de aquellos quienes lo critican. También es cierto que el Instituto Cuesta Duarte está generando una propuesta que va a ser enviada a todos los partidos políticos para explicar por qué y cómo se distribuirían los ingresos generados por esta reforma, que recuperaría los ahorros personales de los trabajadores en empresas privadas como las AFAP para volcarlas al sistema de seguridad previsional de todo el país, y explicar detalladamente
cómo se aplicaría para que nadie se salga a agitar fantasmas de se van a robar 20.000 millones de dólares. No, eso no va a suceder. Aspiramos siempre a la campaña seria. Este programa nace en búsqueda y buscando aportar su granito de arena para que las discusiones sean serias. Y bueno, este plebiscito viene de cola para todos los partidos políticos, excepto para Salle, y puede terminar generando problemas a la interna. Yo creo que hoy en día, si el gobierno se sienta a la mesa, entiende que es por ahí que tiene que ir para intentar mantenerse en el poder actual, porque es el único elemento absolutamente aglutinante en el que nadie tiene ninguna duda, y a las pruebas me remito. Hace pocos días firmaron un compromiso en contra de la reforma en el Palacio Legislativo, y puede ser un factor decisivo a la hora de arrastrar votos para un lado o para el otro, porque tiene una papeleta propia y la gente va a empezar a tomar sus propias decisiones. En base a esto, y también tomando otra de las preguntas que nos hacían, ya parte de la pregunta fue respondida ampliamente por Lucas, que es la pregunta que nos hacían de cuáles son los plebiscitos que vamos a tener de cara a octubre. Entonces, el principal, que es el que ha tenido mayor repercusión, que ha tenido mayor prensa, es el plebiscito de la Seguridad Social, pero tenemos otros, que hace pocos días quedó confirmado de que, por ejemplo, el que lleva adelante Cabildo Abierto, ¿tá?, ya logró prácticamente las firmas, ¿tá?, y como no llegó con el tiempo establecido en la ley, recién va a quedar habilitado para las elecciones departamentales de mayo del 2025. ¿tá? ¿Qué es lo que propone Cabildo Abierto con esto? Es impulsar un proyecto de ley que permita la reestructuración de deudas de personas físicas. Es lo que ellos le llaman la deuda justa. Entonces, este va a ser uno de los plebiscitos que nosotros tenemos que empezar a estudiarlo, analizarlo y empezar a tomar posición de cara, como decíamos, a mayo del 2025. Por otro lado, el Partido Nacional también tiene otro tipo de plebiscitos o de enmiendas constitucionales, mejor dicho, como es el objetivo de habilitar los allanamientos nocturnos. Para esto lo que se necesitaría es que los promotores consigan 2/5, es decir, 52 en 129, que son la cantidad de integrantes de la Asamblea General. La Asamblea General es la suma del Senado más la Cámara de Diputados, por eso es 129. Y en este caso, como decíamos, necesita conseguir 52 voluntades. ¿tá? Esto también va de la mano con varias cuestiones que tienen que ver a la seguridad y cómo se ha planteado dentro del propio Partido Nacional. A su vez, otro de los plebiscitos o de los movimientos que tratan de introducir cambios en la propia Constitución es lo que estuvo o está, sinceramente desconozco en qué está en este momento, la iniciativa del Movimiento Uruguay Soberano, ¿tá? Que lo que buscaba es introducir una serie de cambios en la Constitución relacionados a convalidar la firma de acuerdos sobre entre el Estado y las megas empresas. Mucho de esto va de la mano de todo el revuelo que se generó luego de UPM2 y demás, y que también muchos lo atan a los proyectos de Aratirí y demás proyectos. Pero no es el único. A su vez, otra de las personas que también estuvo vinculado al anterior es lo que propone el diputado Eduardo Lust, que él lo que propone es obtener, o busca en realidad, obtener la aprobación por mayoría de 3/5 en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, y esto es tratar de generar que el puesto de fiscal sea ocupado 90 días después de generada la vacante. Esto también tiene que ver a cuestiones también del propio conocimiento de Eduardo Lust sobre cuestiones constitucionales y demás, y que también ha sido uno de los grandes críticos de cómo los tiempos judiciales o cómo la justicia se mueve según vaya la barcaza de un lado o hacia el otro. Sin duda, no es la única propuesta, hay dos. Recordemos que los plebiscitos cuando se proponen quedan sometidos y que no queda establecido un tiempo. Esta es una duda que es de cultura general, pero que es importante saberla. Hay dos instrumentos de democracia directa, uno es el plebiscito, que es aquel que busca introducir cambios en la Constitución, y el otro es el referéndum. El referéndum es un recurso por el cual se busca anular en parte o totalmente una norma. Cuando sale una ley o una norma,
se tiene un año de tiempo para juntar las firmas necesarias para convocar a un referéndum, y eso significa que el pueblo va a decidir si esa ley queda firme o no. Eso sucedió con la LUC, que finalmente quedó firme, pero el tiempo apremiaba la recolección de firmas porque se tiene un año desde que está firme la ley de plazo para hacerlo. En ese momento se juntó en tiempo récord, con pandemia, fue un suceso político muy importante, pero que luego terminó en que la ley quedó firme. Pero existieron otros casos y el plebiscito es una herramienta distinta, cuyos detalles le vamos a contar después de la tanda, porque es momento del espacio publicitario, así que espérennos unos minutitos que ya volvemos con Punto Crítico. No sabía que era tan corta la tanda y me encajé un caramelo de miel que tuve que sacar de apuro, pero la tanda no va a ser tan corta en las próximas veces, porque recuerden que pueden pautar tanto en la radio como en los programas on demand de Punto Crítico, así como nos hacen preguntas, comentarios, aceptamos propuestas, así que el contacto está allí escuchándonos y seguramente serán respondidos. Tenemos que seguir dando los detalles. El plebiscito, como veníamos hablando, en realidad tiene tiempo no tiene un tiempo límite, no te corre el reloj para juntar las firmas, por lo tanto puede ser un proceso de muchísimo más largo plazo. El tema es que cuando llegues a las firmas y las presentes, esa decisión se tomará en las próximas elecciones obligatorias. Cabildo Abierto se dio cuenta de que no llegaba con las firmas, y esto fue un suceso político que se supo, y la opinión pública entendió que Cabildo Abierto iba a renunciar a continuar juntando firmas. Y no, Cabildo Abierto continuó. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que si no lo lograba someter a la decisión popular en octubre, lo podía someter a la decisión popular en mayo del año que viene, en las elecciones departamentales. Por eso son procesos de más largo plazo, tal vez con mayor lentitud y mayor discusión, y con mayor influencia, porque una cosa es anular una ley o parte de ella y otra cosa es introducir cambios constitucionales por medio de mecanismos de democracia directa. Esas son las diferencias que generan este tipo de terremotos políticos, porque a veces uno dice, ¿por qué discuten tanto por una propuesta en específico? Bueno, por el peso que tiene y que va a terminar haciendo que se encarte, no se encarte, la gente busque ambas cosas. No, pero dame la 609 pero con una papeleta, y le digan, no, pero nosotros no encartamos. Y bueno, ¿dónde la consigo? Y así va a ir sucediendo, así como dije este ejemplo, con un montón de ejemplos más, que a veces algunos afirman que entrevera un poco la campaña, que dificulta un poco la campaña y que no termina siendo muy producente mezclar discusiones sobre temáticas distintas en un mismo acto eleccionario. No conozco a nadie que tenga ganas de establecer otros actos eleccionarios, así que por ahora es la organización que se ha dado nuestro país para dirimir este tipo de cuestiones. Hablando un poco también de las preguntas, porque este programa ha sido disparado por las preguntas que quedaron en el anterior y que hemos ido profundizando a lo largo de estos días. Se hablaba mucho, y lo estuvimos analizando, pueden ir a los programas anteriores, están todos en Spotify y en YouTube, del peso medioambiental en la elección. No conozco ningún militante ni ningún votante con dos dedos de frente que digan, che, ¿qué hacemos con tantos millones de listas impresos que quedaron tirados? Porque es lo que pasó, quedaron tirados. Fueron la alfombra de nuestra ciudad durante las últimas semanas de cara a las internas, lo van a volver a hacer de cara a octubre, y tanto las listas como el resto de material generado por esta campaña quedó ahí, huérfano, resistiendo la intemperie y traspasando el acto eleccionario, así que queda toda esta discusión, una discusión que se da cada 5 años y que, si bien a veces hay avances, los avances son demasiado magros para el problema que generan. Esto lo preguntaba Martina de Punta Carretas, y después, perdón, pero estoy casi seguro de que Washington de La Valleja Norte también hacía una pregunta muy similar, porque la cartelería política es transversal y inunda toda la capital y todo el país a lo largo de estos procesos, y termina siendo una problemática. Hace unos días veía
o nos contó el CM de Punto Crítico en Twitter, que había un meme que decía ya no sé a qué velocidad ir, y era una columna con el cartel de la velocidad que está autorizada y 4 carteles idénticos de otros colores con otros números que eran velocidades lógicas, no eran 4500, eran 95, 40. Realmente hay que entender que por ciertos momentos ¿cómo se dice? Exacerbarse de esta manera para hacer campaña, totalmente fracasado en decir la palabra hasta ahora, termina generando la toma de decisiones incorrectas y molestias, problemas y hasta ser contraproducente a los ojos del votante. Decir, mira cómo joden. Sí, en base a esto... ¿Cómo es? Exacerbarse. Ay, gracias, Jorge, gracias. Gracias, George. Bueno, en base a esto, también nos hicimos el espacio para buscar un poco de información y responder la pregunta de Martina y Washington, que como siempre les agradecemos por hacer las preguntas. Traje 4 departamentos de ejemplo de cómo se reglamenta la propaganda política. Vamos a tratar de hablar un poco de los plazos para el retiro de las cartelerías y demás, lo que son las multas, cómo se aplican y demás. Por ejemplo, el que dio el primer paso, es decir, el lunes siguiente a la elección interna, en la primera intendencia que en tiempo y forma empezó directamente a retirar la cartelería política fue Maldonado, que sinceramente me sorprendió que una intendencia tuviera un protocolo de actuación tan rápido, es decir, el 30 se vota y el primero ya están retirando la misma. Entonces, nosotros investigando un poco sobre el tema, quien es director de aseo urbano en aquella intendencia, decía de que si bien la responsabilidad es del grupo político que coloca esa cartelería, eso nunca ocurre, es decir, acá hay una infracción por parte de los partidos políticos y siempre tiene que ser retirado por la intendencia, ¿no? Esto fueron declaraciones de un director, como decíamos, de aseo urbano de la intendencia de Maldonado. A su vez, en varias instancias, al propio intendente Antía se le preguntó sobre regular esta práctica y cómo encarar el tema, y el mismo Antía comentaba en su momento que hay que empezar como a trabajar un poco el tema y empezar realmente a tener como un compromiso. Pero, volviendo a la persona encargada del área de aseo urbano, para nombrarlo, Fernando Cerveto, de la Intendencia de Maldonado, él lo que decía es, habría que prohibir este tipo de cartelería ya que no genera nada para nadie porque se transforma simplemente en basura. Si nosotros lo escuchamos así, a grosso modo, va de la mano y en línea con lo que decía Lucas, ¿no? De cuántas listas y cuánta cartelería termina volando por la ciudad porque no es retirada ni en tiempo y forma o porque realmente quienes se encargan de colgar esa cartelería luego directamente no toman las riendas en el tema y termina siendo una cuestión que termina indirectamente afectando al medio ambiente. Por ejemplo, y para cerrar lo que sería Maldonado, se hizo la consulta de si todo este material, toda esta cuestión que tiene que ver a cartelería terminaba en el vertedero municipal. El director de la comuna decía lo siguiente: una ONG que trabaja con animales solicitó quedarse con parte de la cartelería y la comuna aceptó, es decir, no es la primera vez que se asocian dos temas, el tema medioambiental con el tema de protección de los animales. Entonces, muchos de estos temas son los que interesan a los jóvenes. Desconozco las edades, tanto de Martina como de Washington, pero creo que tienen este tipo de consultas porque deben ser personas que deben ser bastante jóvenes o que deben tener bastante vínculo con lo que tiene que ver con el medio ambiente o, por ejemplo, en este caso, con el tema de los animales. Luego, en lo que respecta, por ejemplo, a la Intendencia de Salto, para irnos un poco al norte, la Intendencia de Salto lo que dice es que ellos dieron un plazo hasta el viernes 5 de julio, es decir, dieron una semana, 5 días para ser exactos, para completar la tarea de retirado de carteles, pasacalles, avisos, afiches y demás elementos de propaganda relacionados con el pasado acto eleccionario, así como los elementos utilizados para su fijación, es decir, alambres, clavos, etcétera, que fueran parte de la cartelería.
A su vez, el gran argumento que ponían en la Intendencia de Salto es que esta cartelería no solo altera significativamente el aspecto de las calles, veredas, monumentos y espacios públicos, sino que también puede llegar a causar riesgos en el tránsito a personas o bienes. Si nosotros lo tomamos en base a lo que decían, por ejemplo, en Maldonado, también se transforma en una contaminación ambiental y visual. Esto quiere decir de que, por ejemplo, acá tenemos dos intendencias de dos partidos distintos, pero que terminan pensando sobre un mismo problema y que tratan de legislar o de realmente tratar de canalizar el problema y buscarle la mejor vuelta al mismo. A su vez, desde Salto lo que se dice es lo siguiente: la cartelería política en la vía pública no solo desvirtúa el paisaje urbano y lo ensucia, sino que también genera conflictos y rivalidades entre militantes, que también es otra cuestión que deberíamos nombrar. A su vez, se toma y se busca la adopción de formas de comunicación más respetuosas que fortalece los principios democráticos y contribuye a un clima de convivencia armoniosa. Es decir, acá hay otra gran propuesta, que es decir, cuidemos lo que es de todos, es decir, en lo público, y tratemos de que los espacios que hay, tratar de compartirlos. Luego, en lo que respecta, por ejemplo, a la Intendencia de Soriano, que es una intendencia que al leer la información me llamó bastante la atención, que es que, por ejemplo, para colgar cartelería se le debe pedir a la Intendencia de Soriano una autorización. Esto la verdad que me llamó bastante la atención. Y esta autorización exactamente se va a decidir hasta un plazo máximo de 3 días hábiles de presentada esta solicitud, que debe ser escrita, y que a su vez, en caso de no concederse, también tiene multas. Es decir, si yo no presento los formularios presentes y realmente me quiero hacer loco y colgar cartelería, también voy a tener una multa. Esto a su vez tiene unos tiempos también para poder colgar y retirar. Es decir, la propaganda, cuando se trata de actos o eventos concretos en lugares públicos, no podrá comenzar con una antelación superior a 5 días anteriores a dicho acto o evento. Es decir, hasta 5 días antes poder realmente presentar toda la cartelería, y a su vez hay un tiempo máximo, ¿tá?, para ser retirados, que son 5 días luego del acto eleccionario, ¿tá? Los interesados, obviamente, en retirar esta cartelería, como lo hace indirectamente en el departamento la Intendencia, todo lo que sea gastos, es decir, los gastos originados por la remoción o el retiro de oficio de esta cartelería, ¿no?, va a tener una sanción para el departamento de Soriano que va entre las 3 y las 30 URs. Como en el programa anterior les recordábamos, la UR está más o menos en 6 pesos. Es decir, esto es lo que se va a cobrar por cuestiones de... perdón, esa es la UI, que está en base a multas. Y luego, para terminar, y también por una cuestión que nos toca un poco más de cerca por donde vivimos. Andan los 1.700 pesos casi la UR, así que es una multa considerable. Sí, hasta 30 tienen. Todo depende también de, por ejemplo, para el departamento de Soriano, como decíamos, todo depende de si se hicieron los pedidos formales, reales y demás. Pero multa va a haber si no se cumple con la quita de esta cartelería. Como decíamos, para terminar, por cuestiones geográficas y de dónde vivimos, ¿qué pasa en Montevideo? En Montevideo, las organizaciones políticas tienen 30 días para retirar la cartelería electoral tras realizar las elecciones departamentales, o las internas o las de octubre. Es decir, una vez que se da el acto eleccionario, empiezan a correr los 30 días. Mucha gente dice que la multa no debe aplicar si es un cartel que se puede reutilizar de cara a octubre, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con aquella cartelería? Que es el gran ejemplo que se toma en todos lados, que es ¿qué pasa con la cartelería de los precandidatos que no lograron ser candidatos? Para tomar un ejemplo, la elección pasada estamos prácticamente definiendo en julio, no nos olvidemos que la elección departamental se corrió por el tema de la pandemia, estábamos en julio y había carteles en 8 de octubre de Verónica Alonso, candidata a la presidencia por el Partido Nacional.
una candidatura que primero se bajó para apoyar a Juan Sartori y que luego directamente ni siquiera fue precandidata a nada, pero que aquellos carteles seguían colgados en 8 de octubre. Eso lo que generaría también es una adaptación de la propaganda a efectos de que quede ambigua, ¿no? Porque en vez de decir Carolina presidenta, pensando en Carolina Cose, dice Carolina al frente. Bueno, ese cartel nunca se tiene que retirar. Carolina liderará su lista del Senado. Bueno, es candidata a vicepresidenta, su cartelería aplica. Gandini, yo puedo. Gandini 250. Igualmente ahí, entendiendo de que vos querés hacer uso como del vacío legal, una vez completado el último acto eleccionario, empiezan a correr los 30 días. Ah, sí, sin duda. Pero no tendría que en julio estar correteando para sacar cartelería. Exacto. Mientras estás diseñando la de octubre, porque ya están cosas definidas. En cuanto este dato, que uno de los politólogos que trabaja para Punto Crítico lo notó, que es que en Soriano hay que pedir autorización. Bueno, hubo una polémica en Montevideo con un tema muy similar, porque se llegó en un momento una intimación, una notificación que envió la Intendencia de Montevideo a algunos hogares que informaba que la instalación de cartelería en predios privados visibles desde el espacio público es para esta instalación es obligatorio contar con la habilitación de la Intendencia de Montevideo. Esto provocó reacciones en la oposición departamental, entre ellas la de un edil del Partido Nacional que, bueno, se turnan para hacer críticas absolutamente fuera de lugar, que afirmó que esta notificación parece de un Estado totalitario. Recordemos que en Soriano, departamento del Partido Nacional, hay que pedir autorización para instalar cartelería. Por suerte, porque estoy de acuerdo con este deal, no está bueno que lo que yo pongo en mi propio predio esté tan sometido a censura, podamos decir, o a autorizaciones previas. Se aclaró que esta notificación correspondía a otra cosa, a la cartelería comercial. ¿Por qué? Porque el presupuesto quinquenal, el decreto 37.847, introdujo modificaciones a la cartelería comercial de la ciudad. Entonces, la comuna envió un comunicado a muchos de los predios privados que tenían cartelería comercial para recordarles los requisitos legales previo al otorgamiento del permiso para la instalación de esta cartelería. Esto lo que hizo es que se tratara de utilizar como leña al fuego por parte de la oposición del departamento para decir que la Intendencia estaba intentando perseguir a aquellos que utilizaban banderas o señalizaciones de partidos políticos en sus predios privados. Lo cierto es que esto no fue así y lo cierto es que otros departamentos sí piden determinados tipos de autorizaciones y no me parece mal. Lo hablábamos un poco al arranque. Por ejemplo, en el departamento de 33 está prohibida la cartelería política. Es una de las grandes conquistas que tuvo la Junta Departamental en esta última gestión y que la gente, al contrario, yo creo de que la gente lo ha tomado bastante bien porque buscan otro tipo de formas de hacer política. Hoy por hoy tenemos, frente a la cartelería o las pintadas, por ejemplo, tenemos las redes sociales, que también son parte de esa cuestión que hace a la política, pero que ensucian menos, se podría decir. Para retomar un poco lo que decía Lucas de qué es lo que pasa en Montevideo, en Montevideo también hay multas, pero las multas no aplican sobre la cartelería total, sino que aplican, son 4 unidades reajustables por cada cartel. Es decir, es muchísima plata si el sector o el partido político no se maneja dentro de ese margen de 30 días en la quita de cartelería. A ver, muchas veces encontramos de que por un lado vos podés tener a un militante, ¿verdad?, de un partido político haciendo una pintada, haciendo una colgada de cartelerías, de pasacalle, etcétera. Pero por otro lado, no nos olvidemos que también en épocas electorales se contratan empresas. Las propias empresas muchas veces, en este afán de poder cumplir con las zonas pautadas, cuelgan carteles en donde ellos realmente se les antoja. A nosotros, por ejemplo, en Montevideo nos ha pasado de ver carteles de Gurméndez a la altura de un niño de 3 años, ¿ah? Es decir, prácticamente tocando el piso. Esto está mal. ¿Por qué? Porque la cantidad de carteles, o mejor dicho, la altura a la que deben ser colgados los carteles, también es una cuestión que tiene que hacer a la propia
capaz norma de la propia cartelería electoral que está establecido, ¿tá? Lo del tema de la altura. Y a su vez, otra de las cuestiones que tienen que ver a esto es que no se puede poner propaganda, por ejemplo, en semáforos, que en Montevideo lo hemos visto. No se pueden poner propaganda en las señalizaciones de tránsito, en los carteles de pare o en los lo hemos visto. No se puede a su vez colocar propaganda, por ejemplo, en ciertos puntos de la ciudad, como pueden ser 18 de Julio, Avenida del Libertador, la calle Sarandí, ¿no? O mejor dicho, la peatonal Sarandí, en las plazas Constitución, Independencia, Cagancha, Fabini y de los 33, ¿no? Esto no quita de que no se pueda hacer política, es decir, no se pueda repartir volantes. Sí se puede repartir volantes, pero no se puede colocar cartelería. A su vez, por ejemplo, no se puede colocar cartelería en los que están considerados monumentos históricos nacionales o de interés departamental. ¿Cuántas casas en Montevideo, por ejemplo, hay? ¿Tá? Casas o edificios o lugares de relevancia que son declarados de interés departamental, que el propio desconocimiento de la gente lleva a que se cuelguen prácticamente carteles por todos lados y que allí no haya un control específicamente. Lo que estamos diciendo es, hay que empezar a fiscalizar más y capaz que hay que subir las multas, capaz. Porque, como decía Lucas, la cantidad de basura política, o mejor dicho, basura electoral que queda luego de cada elección, si no se controla o no se le busca una mejor forma, termina directamente en la basura. Ahí te voy a contradecir en una cosa. Me parece que las multas de la Intendencia de Montevideo son tan irreales que incitan al incumplimiento. Es decir, si yo coloqué 600 carteles en Montevideo y me quieren cobrar 6.000 pesos de multa por cada uno de ellos, ni voy a salir a levantarlos. Me parece que quien más presión puede tomar acá es la opinión pública. La opinión pública que también pone el medio ambiente como tema, la opinión pública que va haciendo que los partidos políticos se adapten para buscar su voto, tiene que rechazar este tipo de actividades. Si yo veo un cartel de Gurméndez a 1 metro de altura y es el único candidato que veo a 1 metro de altura, bueno, si a mí me interesa eso, no lo voto. Si yo veo que Yamandú Orsi tiene carteles colgados en los semáforos, bueno, tomo acciones, y tomo acciones dentro del cuarto y marco que estas cosas no se tienen que hacer. Es muy difícil, cada vez hay menos militancia y hay más rentados, cada vez hay más cuestionamientos a este tipo de actividades. Lo de 33 puede ser cuestionable, pero lo cierto es que si vos querés tener presencia, ponete la banderita en el auto y circula tranquilo, si tenés, si no tenés en la bicicleta, y si no tenés, ponete un pin, y si querés presencia de que se vea, hace una barriada, y ya está. Entonces, es cierto, está probado a nivel de marketing político la influencia que tiene la cartelería publicitaria, pero tenemos que comprometernos como sociedad de buscar formas muchísimo más sustentables o muchísimo más responsables de hacer campaña, aunque ello al principio pueda generar ciertas dudas o cierto rédito negativo a nivel político, de decir, bueno, pierdo presencia a nivel de marketing, pero la gano a nivel de responsabilidad, y eso a la larga la sociedad esperemos que lo termine premiando. Lo que sí no importa que nos premien o no, es que nos tenemos que ir. Son 7:24 ya para entregar el próximo programa de Radio Fénix. Hemos llegado al final de este 6º episodio, así que toca despedirnos. Sí, como siempre, les agradecemos por las preguntas, esperamos bastante más. Aquellos temas que les interesan más poder interactuar, poder tratar, son siempre bienvenidos. Esperamos que estas últimas preguntas no sean parte solamente de los primeros programas, sino que al contrario, cuantas más preguntas nosotros podamos responder, creemos que estamos haciendo nuestro aporte, como decía Lucas hace un rato, para poder dar luz a cómo se comporta nuestra política. Así que atentos a acompañarnos en vivo si es que así lo disfrutan, o on demand si es que así lo disfrutan o no les queda otra alternativa. Estamos en Spotify.criticoui, estamos en YouTube.criticoui, así que no duden en suscribirse en ambos, en escuchar, en me gustear, en compartir y en formar parte, aquellos miembros fundadores que nos escucharon en el primer programa y todos los que se van sumando a medida que avanza el ciclo de Punto Crítico
que ya va por 6 programas y que va por muchos más. Y bueno, aquí estaremos el martes que viene para continuar respondiendo preguntas, analizando, trayendo entrevistas, poniendo sobre la mesa los temas que están en este momento más calientes en una campaña electoral que pareció detenerse, pero que fue solamente una ilusión y que ya está a toda máquina hacia octubre de este año en nuestro país. Los esperamos el próximo martes, así que nos despedimos por el día de hoy. Muchas gracias.